Bueno, shalom, shalom amados, shalom amados. El Eterno les bendiga. Bueno, la semana antepasada, ya estoy grabando. La semana antepasada estábamos viendo acerca del texto de Romanos, ¿verdad? Seguimos estudiando el libro de Romanos. No me acuerdo qué capítulo, ayúdenme. Capítulo 2, si mal no recuerdo. 2, estábamos hablando acerca de nuestro hermano Yehudá y la Torah y la ley, ¿se acuerda? Cómo Rab Shaul en esa carta a los romanos está tratando de reparar y de arreglar una condición, una situación que se estaba dando en esa congregación de Roma, ¿verdad? Ya recordamos, hemos tenido varias clases acerca del asunto y sabemos que estaban en una condición bien difícil los hermanos de Roma, de la iglesia o congregación de Roma, de la Quejilá de Roma, porque hubo un grupo de gentiles que estaban en esa congregación, luego hubo un retorno de aquella diáspora, más bien de aquella repatriación de los judíos, hubo nuevamente ¿cómo se le llama eso cuando una migración, vamos a llamarle así, un retorno, vamos a ponerle así, un retorno del pueblo de Yehudá a los lugares a donde vivían allí en Roma, y quisieron continuar con los ministerios, con sus keilot que tenían en ese lugar, pero se encuentran que ya había personas encargándose de esos ministerios, ¿verdad? Entonces hubo una discrepancia, una problemática, porque muchos de ellos ya llevaban el conocimiento de Yeshua como Mesías, Salvador, Redentor, y hubo otros que no querían aceptar esta condición. Entonces estaban en ese estira y afloja cuando Rab Shaul está escribiendo esta carta. Y está comentando acerca de muchas condiciones equivocadas que está ejerciendo las Keilot de Roma, y manda esta carta. Entre esas cosas está explicando cuál es la naturaleza de los Yehudim, de los judíos, y de la Torah, porque ellos debían de entender que hay un grupo de judaizantes, nosotros debemos de tenerlo bien claro, había un grupo de judaizantes aunque no lo crea, un grupo de judaizantes creyentes en Yeshua, ¿sí? Hubo un grupo de fariseos o de ortodoxos, vamos a llamarles como les llaman en la actualidad, de personas estudiosas de la Torah que de repente descubren a Yeshua y dicen, es cierto, Él es el Mesías, Yeshua es el Mesías. ¿Pero qué cree? Ellos creyeron en Yeshua como el Mesías, pero tuvieron una situación. No dieron el paso para entender que la salvación es una promesa que se otorga por gracia. Bien. No lo entendieron. ¿Cuál fue el problema de este grupo de creyentes en Yeshua con el resto de los demás que sí creía que la salvación era una promesa otorgada por gracia? Pues que estos iban y molestaban a los otros y les pedían judaizar, ¿sí? Les pedían convertirse en judíos para que ahora sí estuviera completo ese hombre que venía de las naciones, esa persona que venía de los gentiles, ahora sí estuviera completo y pudiera ahora sí tener la salvación, la promesa de salvación, ¿verdad? Porque ellos como Yehudim, como judíos, ellos creían que debían de guardar los mandamientos del Eterno. Y
se le conoce en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, como las obras de la ley. ¿Verdad? Aquellas que tú haces para alcanzar la misericordia del Eterno. O sea que a través de las obras ellos pensaban que alcanzaban la promesa de salvación. ¿Sí? Pues entonces, ¿en dónde está la obra redentora de Yeshua? Cuando tú confías en las obras de la ley, en donde ya no puedes poner la confianza en Yeshua. Pones la confianza en las obras de la ley y dices, por ellas voy a ser justificado, ¿verdad? Es un problema serio. ¿Por qué? Porque como la salvación es una promesa otorgada por gracia, ninguno que confíe en las obras de la ley va a alcanzar la misericordia, la salvación de Adonai en su momento. Ninguno. Porque Yeshua ya vino. Yeshua ya estableció un orden, Yeshua ya estableció un sacrificio, Yeshua ya entregó su vida para establecer un proceso de salvación. ¿Sí? Que no querían aceptarlo. ¿Por qué? Porque pues la sangre ingre, ¿verdad? Pues la tradición respalda. Si una persona tiene 40, 50 años en una tradición, tú vas y le predicas una cosa diferente. No, es que vente para acá. No, es que en Yeshua hay salvación. Yeshua fue el Mesías. Yeshua esto. Cuando él escucha, él probablemente no quiera cambiar, no tanto porque no crea, sino porque no puede dejar lo que tanto tiempo ha creído. ¿Sí? La familia, claro. Están detenidos, están cautivos o esclavos, si puedo tomar esas palabras, porque también creen en Yeshua a su modo, de cierta manera, pero creo que hay allí un hoyo negro. Ahí hay algo que falta, una pieza de rompecabezas que no han podido ensamblar, ¿verdad? Torah. Entonces, estas obras de la ley, ¿serán importantes o no serán importantes? Son importantes, sí son importantes, pero no para salvación, no para salvación. De hecho, Rab Shaul, el apóstol Pablo, entendía perfectamente bien esto, solo que como él estaba enfocado a su ministerio era ¿quiénes? Era enfocado a los gentiles. Pues él tenía que cuidarlos, él tenía que resguardar tanto trabajo que él hizo, tanto sacrificio, ¿sí? Hasta prisiones, persecuciones. Dice que tenía un aguijón en la carne y aún con ese aguijón él servía y él ministraba la palabra, ¿sí? Decía que ellos sabían cuánto había padecido delante de ellos por el ministerio. Y dice que había un problema en sus ojos, en su vista. No sabemos qué exactamente, pero había algo que él sufría mientras él estaba sirviendo. Y mire con qué esfuerzo Rab Shaul trabajó para los gentiles. Y le será recompensado, porque en su esfuerzo él se entregó completa y absolutamente. Obviamente que él no iba a permitir que ninguna persona que dijera algo opuesto al evangelio, pudiera hacer mella en los gentiles. Mire qué cosas que sí produjeron problema en los Gálatas. Tiene una referencia Rab Shaul acerca de aquellas personas que vinieron a molestar a una congregación, a la congregación de Galacia. Y dice que el grupo de Yehudim que estaba sirviendo allí, aún ellos y Bernabé dieron oído a aquellos que venían de parte de Jacobo, del hermano de Yeshua.
y ya no comían con los gentiles, se apartaron de comer con los gentiles porque la tradición judía decía que no podían comer los judíos con los gentiles, ¿verdad? Entonces se apartaron de ellos recordando esto. Tan es así que Rab Shaul, el apóstol Pablo, reprende ¿a quién? Reprende a Pedro porque andaba simuladamente. Y aun cuando él andaba en la Torá de la libertad, él empezó a andar simuladamente con los grupos de los judaizantes porque él era judío. ¿Con quién más tendría más apego y más filialidad? ¿Verdad? Sino con aquel que compartía las mismas valores, las mismas identidades, ¿no? De hecho, Rab Shaul le dice a Pedro, entre tú y yo sabemos, porque hemos nacido judíos y no somos pecadores como los gentiles, quizá en un sentido, porque de alguna manera pues sí hay alguna pérdida por ahí, pero no somos como los gentiles, dice. Nosotros sí nacimos judíos, pero estos enseñan un evangelio diferente, ¿sí? ¿Cuál es? El que confía en las obras. El que confía en las obras. Bueno, que si confías en las obras, pues ya no estás confiando en Yeshua. Y viceversa, ¿no? El que confía en Yeshua no tiene que confiar en las obras, ¿verdad? Pero Rab Shaul lo entendía perfecto. Si nosotros leemos las cartas enteras, no los versículos aislados, las cartas enteras, te vas a enterar, te vas a dar cuenta de cuál era la visión, la idea, la revelación que Rab Shaul tenía sobre esto, ¿sí? Tan es así que él dice, de la circuncisión, él dice, tanto la circuncisión como la incircuncisión no son nada, sino el guardar los mandamientos del Eterno. Por ejemplo, dijo. En otro lugar dice, ni la circuncisión ni la incircuncisión es nada, sino el obrar, el obrar por la fidelidad, por el amor. A ver, déjeme buscarlo, porque no me acuerdo bien cómo dice. Aquí está. 5:6 de los Gálatas, la carta a los Gálatas. 5 verso 6. ¿Qué pasó? Sí. Ajá. Vamos a traducir esa último renglón, última expresión, sino la fe que obra por el amor. Ok. ¿Qué es la fe? Ya hemos hablado acerca de eso. ¿Eh? ¿Qué es? Fidelidad. Bien. No lo taché. No lo taché. La fe es la traducción de la palabra emuná. Y la raíz de la palabra emuná significa fidelidad. Así, tácitamente. Toda vez que usted vea la palabra fe, no le ponga fe. No diga fe, diga fidelidad. Ahí sí, si usted quiere ponerle ahí un ladito, fidelidad, póngale. ¿Sí? Toda vez que usted encuentre la palabra fe, porque la fe greco-romana u occidental solamente es creer en algo, creer. No, yo no me refiero a la fe occidental, me refiero a la emuná hebrea, y es fidelidad, así es, y es fidelidad, ¿sí? Entonces vamos a traducir bien esto, porque, ¿cómo dice el verso? Dice, en Yeshua HaMashiach ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, sino la fidelidad. Y yo le pondría así, que obra por amor. ¿Sí o no? Esto tiene muchísimo sentido. Ajá. Ok, no está aquí en juego si traes la circuncisión o no. Eso es lo que quiere decir Rab Shaul. No que no la hagas, ¿sí?
Dice, aquí no está en juego si trae la circuncisión o no. Lo que está en juego aquí es que tú te muevas o tú camines en fidelidad, obrando por amor. ¿Sí? ¿Estás guardando qué? Aquí. Sí. Claro. El que obra, pues las obras de la ley, el que obra debe de obrar por amor, no por salvación. ¿Sí? ¿Sí o no? Rab Shaul entendía. El texto que dijimos hace ratito ahora verá, de Corintios, primera de Corintios 7:17, lo dice con todas sus letras, lo dice claramente. ¿Sí? 7:17, ¿qué dice, hermano? Sí, al 19. Ahí está, ahí está. Porque la incircuncisión nada es, y la circuncisión nada es. O sea, aquí no está juzgando si se haga o no se haga. Mira, y que dice ahí, hay un consejo que dice, si tú fuiste llamado incircunciso, no te circuncides. Y si fuiste llamado circuncidado, no tengas cuidado por eso, ¿verdad? Es un consejo. Y mira, yo lo voy a desmenuzar ahorita en un ratito después de lo que voy a decir. Entonces dice, el que es circuncidado, nada es. Y el de la circuncisión, nada es, sino el guardar los mandamientos de Adonai. El guardar los mandamientos de Adonai. Entonces, aquí nosotros estamos viendo cómo Rab Shaul entiende perfecto esto de las obras de la ley no son para salvación, sino que se guardan y que se obran por amor, por ser fieles a esa emuná que has tenido en Yeshua. ¿Sí? Yeshua no sacó de la fórmula la Torah, no está haciendo eso. No está haciendo eso. Rab Shaul lo entendía, aunque lo saquen de contexto y hagan de él un papalote en cuestión teológica. No está haciendo eso, perdón, cuidado con no leer las cartas enteras, porque la suma de su palabra es verdad, y si no sumas su palabra en todo lo que tiene que ver con circuncisión en este caso, o con el guardar la Torah en este caso, vas a hacer de esto una teología a modo que va a alejarte de la verdad. Y ese es un problema, porque hoy estamos inundados de gente que dice lo opuesto, ¿verdad? Pero ahora nosotros hemos entendido y claro, está claro, y ahí vamos a eso, ¿qué les parece? Ajá. Le puse aquí en mis apuntes una nota que voy a leerles. Nota, algo notable es que Rab Shaul, apóstol Pablo, está dando ordenanzas basado en la premura que él cree tener sobre el retorno del rey, ¿sí? Él ya pensaba que esto ya se había acabado. Por eso es que tenía tanta premura, sí, para predicar el evangelio los que más pudiera, porque para él Yeshua ya venía de retorno, ya venía de regreso. Entonces, empieza él a decir varias cosas que vamos a considerar ahorita. Dijo, si alguno fue llamado incircunciso, no se circuncide. Y a nosotros nos pega, porque decimos, chanfle, la circuncisión es un mandamiento. Y si nosotros estamos guardando, y él dijo, Rab Shaul dijo, que guardemos los mandamientos, porque la circuncisión nada es y la incircuncisión, sino el guardar los mandamientos. La circuncisión es parte de los mandamientos. ¿Cómo vamos a nosotros a
a justificar lo que está diciendo Rab Shaul, que esto parece una contradicción bastante grave, ¿verdad? Porque no está poniendo atención a lo que está escribiendo qué. Pero mira, yo sugiero que hay que tener cuidado en la consideración que hacemos a este texto. Hay que tener cuidado. Y algunos otros parecidos, porque realmente nosotros no sabemos si, sin sombra de duda, que lo que Rab Shaul está diciendo sea realmente un mandamiento de Adonai o más bien un consejo, algo que él considera, Rab Shaul, algo que él considera como prudente o deseable o bueno, incluso por vía de concesión o prohibición. ¿Usted se acuerda que de repente él en un momento dado dijo, esto es por vía de concesión, Adonai no me dijo nada, yo no sé nada de esto, pero yo creo que esto es lo bueno, ¿sí o no? Porque lo hizo y lo vamos a leer. Mire, 1 Corintios 7:6. Eso fue justo antes de lo de la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es. Es justo poquito, como 10, 11 versículos antes. ¿Qué es lo que dice? El 6, 7:6. A ver, desde el 5. Ok, está usando cosas que él piensa que son prudentes o buenas consejos de él propio, ¿sí o no? Es una opinión literalmente personal lo que está él haciendo aquí. Pero él lo está diciendo, esto no es mandamiento, esto es por vía de concesión, o sea, yo lo estoy concediendo, yo estoy diciendo que este es un consejo. Si hay un matrimonio que se va a ocupar sosegadamente en la oración, puede apartarse de su marido, no estar con él sexualmente, se me refiero, y puede mantenerse así hasta cierto tiempo de común acuerdo entre ellos y después se vuelve a juntar, ¿sí? Para que el enemigo no los tiente. Pero esto es una concesión, no es un mandamiento, eso es algo que yo les estoy aconsejando, ¿sí? Sugiriendo, bien, ok. Es como un consejo, como algo deseable, como algo prudente que él considera, ¿sale? Ahí está cerca. Uh-huh. Sí, es bien, está bien. Eso es lo que está diciendo. 1 Corintios 7:10. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Adón, que la mujer no se separe del marido. Uh-huh. Y si se separa, quédese sin casarse. Uh-huh. O reconcíliese con su marido y que el marido no. Claro. ¿Usted recuerda dónde dijo Yeshua HaMashiach que el que esté casado no se separe? Dice, ¿oíste que fue dicho a los antiguos? No me acuerdo si fue ese el versículo. Dice, mas yo os digo que el que está casado no se separe de su mujer, y si se separa, no se casen, porque el que se casa con la desposada, con la rechazada, repudiada, adultera, y el que se casa con la adultera. ¿Sí? Entonces está él dando un mandamiento, Yeshua HaMashiach, y esa es la referencia que Rab Shaul está diciendo, porque dice, pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino Yeshua, sino el Señor, que hagan esto y esto y esto y esto. ¿Sí? Está poniendo en claro que no es mandamiento de él, sino de Adonai, sino del mismo Yeshua. ¿Sí? Ahora vamos a leer el 1 Corintios 7:12. ¿Qué dice?
Ajá. Y eso es lo que nos interesa, la primera parte. Y a los demás yo digo, no el Señor, ¿verdad? Está dando nuevamente un consejo de parte de Él. No de que el Eterno le haya dicho, no, es que tienes que decir, es un mandamiento de acá. No, Él está diciendo, yo digo, no el Señor. Primera de Corintios 7:12, última parte. No, el 7:17, última parte. Sí. Primera Corintios 7:17. Ve. Esto ordeno. ¿Quién está ordenando? Pablo. Pero que si hubiera ordenado a Adonai, le hubiera dicho, esto no es mi orden, es de Adonai, porque lo hizo. ¿Sí? Y este está diciendo que esto ordeno yo en todas las Keilot, ¿verdad? Qué interesante. Primera de Corintios 7:25. En cuanto a las solteras, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado el Señor para ser fiel. Ok. A las vírgenes, ¿qué les digo a las vírgenes? Bueno, pues yo no tengo mandamiento del Señor, el Señor no me dijo nada, o yo no he escuchado que Él haya dicho algo acerca de las vírgenes, pero doy mi parecer, ¿sí? Rab Shaul está dando su parecer en todo esto. Sí, así es. Esto que él dijo de, si usted fue llamado en incircuncisión, no se circuncide. Y si usted, así, no tenga cuidado. Sí. El 26, por favor. Hasta ahí. Tengo esto por bueno, esto que les estoy yo aconsejando, lo tengo yo por bueno a causa de la necesidad que apremia. ¿Sí? Le urgía que esto sucediera así porque ya era tiempo de que Yeshua viniera. Ya necesitaban ellos predicar, necesitaban ellos salir y esparcir el evangelio. Y entonces les dice, claro, en lo más importante, no te cases, si tú tienes don de continencia, no te cases, sino enfócate en el Señor, en predicar, en llevar la palabra, en esparcir el evangelio a los que no lo conocen, alcanzar al gentil, en ir a todos lados, porque el tiempo apremia. Él pensaba que Yeshua ya venía. De verdad, por eso es que él está dando estos consejos, y dice de la circuncisión, allí va, está allí en el 16. Allí va, si alguien fue llamado en incircuncisión, no se circuncide, póngase a chambear, órale, rápido. Y mira el último versículo que tengo ahí mismo entre estos, el verso 29. Así es, así es. ¿Qué motivación tiene Pablo para poder dar estos consejos? Que el tiempo es corto. ¿Corto para qué? Así es. Así es. Así es. ¿Sí? El tiempo es corto para el regreso de Yeshua. Necesitamos movernos porque hay mucho gentil que todavía no conoce la palabra. ¿Sí? ¿Sí? Y miren, yo creo que si alguien ha estado más cerca que nosotros, no, nadie ha estado más cerca que nosotros del regreso de Yeshua. Nadie. Ni Rab Shaul, y él ya tenía la premura. Entonces, para que nosotros aprendamos y entendamos que los tiempos son cortos, ahora sí. Los tiempos son cortos. Y ahora sí, nosotros por vía de concesión o por consejo, pudiéramos decir, ok, así como te llama el Señor, así quédate y ponte a chambear, ponte a trabajar, esfuérzate, ¿sí? Así es, porque acuérdate que la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos del Eterno. Tú enfócate en eso, y aun cuando la circuncisión es un mandamiento, si tú tienes la oportunidad, en su momento tú decidirás hacerte la circuncisión, claro, por supuesto, pero ¿y si no la tiene? ¿A poco eso va a impedirle entrar en los reinos de los cielos? No, por supuesto que no. Claro que no. Claro que no. Así es. ¿Cómo? A ver, explícame.
tú no eres circunciso, tú sí eres circunciso, tú tienes más aquí, acá. No, 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 no. Imagínense, voy a poner este ejemplo, ¿sale? Espérenme, voy a poner este ejemplo. Espérenme. Es para eso, es para reforzar eso. Por ejemplo, imagínense que hay una persona que, de hecho hubo un caso, un único caso en el que no se pudo hacer tevilá en una persona. Usted me va a decir quién, porque dice la palabra que se ha bautizado de agua y del Espíritu para poder entrar al reino de los cielos. Si no, no se puede. ¿Quién? Sí, pero la excepción confirma la regla. ¿Quién era el que podía decir de este hombre, hoy estarás conmigo en el paraíso? Yeshua. Pero no se bautizó, pero es parte de un requerimiento para entrar en el reino de los cielos. Pues sí. ¿Mande? Menos quizá, ¿quién sabe? Probablemente sí. Ajá, probablemente sí. Pero este es el punto. Que es posible que tal vez no tengamos la oportunidad, pero que si hay alguien que guarda Torah y tiene la oportunidad, él lo hace. Yo le aseguro, él lo hace en el momento que tenga la oportunidad. Pero imagínense que el tiempo fuera corto, no hay médicos por ningún lado. He escuchado de personas que han hecho circuncisión con unas tijeras. Con unas tijeras, ¡pum! Tú dices, no, ¿qué salvajismo? ¿Qué salvajismo? Bueno, es su forma de mostrar, manifestar su obra por el amor. Bueno, está bien. Yo no lo haría quizá. Él lo hizo. Bueno, está bien. Pero ¿y qué tal si llegara el momento en el que esa persona muere y muere en incircuncisión? Tal vez ni siquiera le fue revelado que tenía que hacerlo. Apenas andaba arreglando lo de la dieta bíblica, apenas andaba con lo de las celebraciones, no sabía ni cómo guardar Shabbat, pero apenas va y ¡pum! Se muere. Pues por eso va a ser pequeño en el reino de los cielos. No, porque él se rectificó en lo que le fue manifiesto. ¿Me doy a entender? Es lo que veíamos en Romanos. ¿Sí? Ok. Bueno. Entonces, ¿cómo ve? Esto es bien claro y que Rab Shaul entendía que las obras de la ley no producen salvación o ni promesa de salvación, no te llevan a eso, pero son necesarias por amor para manifestar la fidelidad, ¿sí? Para manifestar la fidelidad. Él lo sabía y lo encontramos en todos lados, solo que no nos gusta leer. Y cuando leemos, no nos gusta escuchar, porque a veces que lo leemos claramente, mire, ese versículo de la circuncisión nada es ni la incircuncisión, sino el guardar los mandamientos de Elohim, yo le aseguro que si usted le dice, a ver, léale ese versículo, para los gentiles, porque si tú dices que eres gentil, bueno, lee este versículo. La diferencia radica en guardar los mandamientos del Eterno. ¿Tú los guardas? No, no los guardo. Bueno, entonces, ¿de qué estamos hablando? No, pero es que esto y ya sacan la teología, ¿no? Están haciendo de oídos sordos lo que es evidente, lo que es claro. ¿Sí? Baruch Hashem, que si tuviera el corazón circuncidado hubiera una manifestación en lo material. Mire, todo lo que sucede en lo espiritual va a tener su repercusión en lo material, ¿sí? Todo en lo absoluto. Y no es esa la diferencia. Sí es cierto que debe de suceder la circuncisión en el corazón primero, antes que en la circuncisión física, claro. Ahí hay un detalle que debemos nosotros de entender, ¿sí? Que la circuncisión del corazón es un proceso, ¿sí? Antes, voy a empezar desde aquí. Antes, para formar parte del reino, para formar parte del pueblo, ¿qué era necesario? La circuncisión en la carne. Eso lo dice Efesios capítulo 2, ¿sí? Sí, claro. Todo aquel gentil que quiera formar parte del pueblo de Israel tenía que circuncidarse, indefectiblemente, ¿sí? Pero de repente llega el hijo de Adonai hecho carne, ¿sí?
Adonai mismo, la palabra viviente, la imagen visible del Elohim invisible, se hace carne y entonces se pone en lugar de, más bien, de la circuncisión para que estos goim, estos gentiles, formen parte del pueblo. Lo dice Efesios. Los que antes eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión en la carne, ahora en Yeshua HaMashiach han sido, de los dos pueblos han sido hechos uno. Uh-huh. No, claro. Espera. Entonces, es Yeshua el que nos adopta parte de su pueblo, pero en el momento en el que viene a nuestra vida, ¿qué hace? Nos perdona todos los pecados pasados hasta ese momento, no más, porque allí entra la libre decisión de cada uno de seguir los mandamientos del Eterno, ¿o no? ¿Sí? Una persona que ya fue perdonada, ahí está en Santiago, una persona que ya fue, perdón, no es Santiago, es Hebreos capítulo 10, 16. Una persona que ya aceptó a Yeshua y sigue en el pecado, pues no hay más sacrificio por el pecado, sino una expectación horrenda de consecuencia de ira y de hervor de fuego, dice. Mire, la circuncisión en el entendimiento hebreo es el despojarte de una parte de tu cuerpo en donde radica el pecado, en donde radica lo malo, ¿sí? Se supone que el prepucio masculino es en donde está allí contenido lo malo del ser humano, lo malo del hombre. Por eso es que se corta el prepucio y se echa del cuerpo, ¿sí? Eso es lo que significa, lo que representa. Entonces, cuando una persona dice, hay una circuncisión del corazón, ¿sí? ¿Qué versículo es? ¿Qué es? Ok. Hebreos 10, 26. Me equivoqué por 10. Ok. ¿Sí? Entonces, la circuncisión del corazón es un tikkun constante. Un tikkun constante, continuo, de cada cosa que Adonai le manifiesta que tiene que cambiar, ¿sí? Cuando nosotros llegamos a Yeshua, pues fuimos perdonados de todo aquello, pero viene de inmediato la sensación, la idea, no, el concepto, la manifestación, la declaración del Ruach HaKodesh de qué cosa es pecado. Si empezamos ahí empezamos, ¿verdad? Así dice. Y entonces empezamos nosotros nuestro caminar y dejamos los vicios. Lo primero que dejamos, los vicios. Y hay cosas que no dejamos porque de repente justificamos nuestra culpa diciendo, ya que al fin Yeshua ya me perdonó todo pues, hasta el futuro, hasta el infinito. No, pues no, espéreme, no. Y más allá. Entonces, cuando llegamos al entendimiento de la Torah, nosotros nos quedamos aquí en el primer nivel, tal vez, o en el segundo nivel, pero llega un tercer nivel. Entonces, nosotros cuando llegamos al tercer nivel, el entendimiento de la Torah, y no es que seamos más que los demás, simplemente que al Eterno le plació, y no por nosotros, sino por su Kadosh nombre, el manifestarnos la vigencia de su Torah. Y entonces llegamos y decimos, chispas, el Shabbat. Eso fue lo primero que cambiamos, Shabbat. Tenemos que guardar el Shabbat. El Shabbat, por supuesto, porque ahora como somos Israel, ya entendimos que somos Israel, pues el Shabbat. Ok, pues el Shabbat. Pero ¿qué cree? Vienen muchas cosas más con todo esto, porque ahora nos enteramos que cada mandamiento de los que están escritos en la Torah nos corresponden, si es que es afín con nosotros. Si yo tengo tierras, yo debo de aplicar la Torah de la tierra, ¿sí? Si yo soy hombre, tengo que aplicar la Torah respecto del hombre. Es la parashá Nazó, sobre el Tame y Tajor, sobre el puro y el impuro, ¿sí? Y decía del hombre, ok, si tiene derramamiento de semilla, se va a purificar de esta manera, ¿sí?
Bueno, pues se le aplica al hombre porque él es el único que puede derramar semilla. Pero ¿qué es lo que se le aplica a la mujer? También tiene para la mujer que si está en su periodo, en ese periodo, en esa fase de su periodo, 7 días va a estar separada, ¿no? En una cosa que se le llama nida. Bueno, es para la mujer. El hombre no puede guardar ese mandamiento porque es para la mujer, por favor, ¿sí? Yeshua guardó toda la Torah, sí, por supuesto. Pero ¿por qué no guardó la Torah de las tierras? No, entonces no guardó toda la Torah. No, sí guardó toda la Torah, solo que él no tenía tierras. A él no se le aplicaban esos mandamientos. Ahora entendemos, ¿verdad? Entonces, con esto es bien sencillo. Es bien sencillo. Mira, vamos por el territorio mexicano, vamos que se supone guardando las reglas y las leyes por ejemplo, del reglamento de tránsito, por ejemplo, del reglamento de salubridad, por ejemplo, el reglamento de etcétera, 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 incluyendo la constitución política. Muchísimos, y vamos guardándolos sin saber. Ni siquiera tenemos que pensar de que, no matarás o no asesinarás. ¿Cuándo anda uno asesinando por ahí? Pues estás guardando el mandamiento, pues ni siquiera lo piensas. Estás guardándolo, ¿me doy a entender? Bueno, llega el Shabbat. Ok, ya sabemos que el Shabbat debe de guardarse. Tenemos que hacer tikkun, rectificación. Ya lo rectificamos, guardamos el mandamiento. Pero luego llegan las moedim, las celebraciones, las citas con el Eterno, las 8 celebraciones de Adonai. ¿Sí? Chanfle, no sabía. Ahí está Pesach, ahí está Hamatzot, Bikurim, todos hasta el último, hasta el octavo día, el Shemini Atzeret, ¿verdad? Entonces, vienen las Moedim y hay que tikkun, hay que rectificar cada vez que Adonai nos pone en nuestra mente, esto me estorba de ti, rectifícalo. Una cosa que a mí me costó mucho trabajo, me ha costado, puedo decirlo, la Lashon Hara, porque está tan arraigada en nuestra forma de vida que cómo la quitas, cómo la desarraigas, ¿verdad? Y ahí sigue, y dando lata, porque la Yeser Hara siempre toma ocasión en donde somos más débiles. Y bueno, ¿cómo sufro? ¿Sí? Ajá. Y es algo que Adonai está diciendo, mira, tikkun, haz corrección, haz rectificación. Cuando nosotros lleguemos a la presencia de Adonai, al trono de su gracia, a el juicio que Yeshua va a hacer sobre todos los vivientes, Él va a preguntar por esto. Mira, yo te manifesté el Shabbat, yo te dije que debías de rectificarte en esto, no lo hiciste. Allí es donde va a tronar pistolita, allí, ¿sí? ¿Sí? Así es. ¿Cómo nosotros vamos sabiendo que tenemos un corazón circuncidado, un corazón que va conforme al corazón de Adonai? Pues que cada vez que el Eterno nos revela una rectificación, nosotros la estamos haciendo, ¿sí? Nosotros estamos corrigiendo en tiempo real. O sea, no nos ponemos como que, bueno, ya para el siguiente mes empiezo, ya para el... No. En el momento que nos está revelando, en ese momento vamos a hacer rectificación, ¿sí? Entonces, en el momento que llegue nuestro tiempo, van a pedir cuentas de nosotros y nosotros vamos a poder bien dar cuentas de nosotros porque nosotros lo hicimos, ¿o no? Ese es el detalle, porque dice la palabra en Ezequiel 18, ¿quién es el que va a pagar? Adonai no se complace con que el impío muera. Él no quiere la muerte del impío. Eso es lo que dice. Lo que él quisiera es que él se arrepienta. Claro. Si un impío va y se arrepiente, hace teshuvah, hace un cambio de 180 grados y va ahora con Adonai, ahora va haciendo justicias, obras de la Torá, ¿no vivirá este? Dice Adonai, por supuesto que vivirá. Pero aquel que es justo, a los ojos de Adonai, aquel que es justo, va caminando en justicia. Mire, recuerde al rey Salomón, va caminando en justicia y de repente empieza a quebrantar mandamientos. ¿Cuál era el mandamiento para los reyes?
Pero para los reyes este mandamiento era cumplible. Para el rey Salomón, para el rey Saúl, para el rey David, este mandamiento era cumplible. No tengas demasiadas esposas, ¿sí? Y si tienes esposas, no las tomes de los pueblos paganos, de los pueblos cananeos. Son mandamientos que están establecidos en la Torá y cuando se quebrantan, traen consecuencias. Entonces Salomón va ahí como justo, el más sabio de toda la tierra, y venían de todos lados a verlo para aprender de su sabiduría y de repente tuerce su camino. ¿Por qué la torció? Porque empezó a quebrantar mandamientos, ¿sí? Empezó a quebrantar mandamientos. Se hizo de 1000 mujeres, entre reinas y concubinas. ¿Cómo podía estar con ni siquiera una cada día? Tenía que estar como con 3 o 4 cada día para que en el año le alcanzara a verlas a todas. Entonces imagínense. Y paganas en una gran cantidad. Tanto es así que dice que torció tanto su corazón que terminó haciendo en los lugares altos altares para los Baales y para Astarot y para etcétera. ¿Cómo? Salomón el más sabio. Bueno, pues sí que un justo va caminando en justicia en las obras de la Torah, de repente se desvía y empieza a ser impío y termina como impío, ese morirá. Allí dice claramente, ese morirá, ¿verdad? Claro, así es, claro. No importa. Por lo cual nosotros sacamos por entendimiento que debemos de entender lo que es la rectificación en el momento en el que se nos está diciendo, ¿sí? Adonai tiene muchas maneras para poder rectificarnos, muchas. Puede Él poner una idea en nuestra mente. ¿Sabes qué? Estás haciendo mal esto. Puede llevarte un texto bíblico en donde diga, no seas dado al vino en lo cual hay disolución. Chispas, Dios que me encanta, ¿no? Híjole, pues tengo que rectificarme en eso. Bueno, puede llevarte a un versículo. Puede utilizar a otros hermanos para hacerte tropezar, ¿sí? Digo, uy, me cae gordo esto que hace. Bueno, pues en lo que te cae mal, en lo que te molesta o que te enoja, evalúate, porque en esa molestia que tú tienes, que alguien más te cae mal, hay algo que rectificar en tu corazón. Te estás reflejando, ¿sí? Estás haciendo un reflejo, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? Puede utilizar hermanos que te confronten. Puede decir un hermano, oiga hermano, yo quiero hablar con usted. Híjole, pues ¿qué pasó? Dígame hermano, usted me ofende cuando usted dice así, o cuando usted hace esto. O usted hermana me ofende cuando acá o cuando allá. Bueno, está siendo usado el hermano para poder manifestar un ticún que tú tienes que realizar, ¿sí? O usted está haciendo mal esto, usted acá, usted allá. Y la palabra de Adonai dice esto y yo le invito, hermano, en el amor del Eterno, que usted reconsidere, cambie esto. Bueno, en amor, claro. Entonces, tenemos esta oportunidad para hacer ticún. Pero si nosotros no hacemos esto, estamos dejándolo. ¿Cuándo vamos a ser aprobados, hermanos? Nos vamos a seguir quedando en el mismo peldaño todo el tiempo, en el mismo peldaño. Y cuando ya queremos subir, ¡pum!, otra vez, porque no hemos pasado la prueba, porque no hemos aprobado eso que el Eterno está poniendo en nosotros para rectificación. Debemos rectificarnos. Peor tantito, porque sí puede ser. Sí hay personas que se arrepienten del camino que han decidido y van para atrás. El simple hecho de ya no remar. Pues que vamos en un río a contracorriente, tú dejas de remar, obviamente que vas para atrás, ¿sí? ¿Qué es remar? Orar, estar en la presencia del Eterno, escuchar su palabra, relacionarte con Él, buscar su presencia, etcétera, etcétera. Y bueno, eso es lo que pasa. Dejas de hacerlo, la carne se alimenta sola, va en automático, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿sale? Porque nosotros estamos peleando una batalla. Toda vez, un día que tú no ores, un día que tú no le das su palabra, es un día perdido, es un día en el que tú estás perdiendo una batalla, ¿sí? Un día.
porque esto es batalla de un día a la vez. Entonces hay que tener cuidado con eso. Bueno, ¿por qué llegué a eso? Ya me fui por la tangente, creo. Porque siempre estás hablando de que siempre en cada salón tenemos que ser en cada vez que veamos algo. Sí, pero llegué a esto por algo de lo que estábamos viendo en el tema de Romanos. De la circuncisión, ok. Sí, cierto. Entonces, ¿Rab Shaul entiende? Por supuesto que entiende. Los que no entendemos somos nosotros, ¿sí? Que lo tomamos a él como una justificación de algo que dijo que pues fuera de contexto. Mire, yo he visto videos que les cortan así todo lo que el contexto y nada más sacan así un pedacito y dices, Andrés Manuel dijo que no puede ser, ya lo buscas y dices, no hombre, ¿cuál? Está bien lejos de la realidad lo que están diciendo, pues es nada más un pedacito, un fragmento y ya hicieron de eso todo una noticia gigante, ¿no? No, o sea, eso es lo que hace mucha gente, entonces debemos de tener cuidado con eso. Lean la carta entera, lean las cartas de Rab Shaul enteras, porque en eso nos vamos a dar cuenta cuál era la idiosincrasia, el concepto que Rab Shaul tenía sobre todo esto. No nos vamos a quedar con... Tenían uno muy diferente y no solamente eso, sino que era más fácil que le entendieran, porque ellos ya tenían ese contexto hebreo, ese contexto de lo que ellos estaban hablando, ¿sí? Era muy fácil que entendieran. De hecho, cuando Rab Shaul predica el evangelio, ¿qué es lo que hace? Yeshua HaMashiach, venido en carne, murió en el madero y resucitó. Eso era su evangelio, porque era lo único que les hacía falta, exactamente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros cuando llevamos el evangelio a un gentil? No, pues mira, el hombre cayó en pecado, estaba en el jardín. Tenemos que contar el contexto para que él entienda que te necesita de un Salvador. Pero ellos sabían, ellos predicaban desde cientos de años antes de la venida de Yeshua, predicaban la venida del Mesías. Cada cierto tiempo se levantaba un Mesías, levantaba la mano un Mesías y decía, yo soy el Mesías. Y todo el mundo ahí lo seguían y ya de repente moría, no resucitaba y ya se dispersaban todos. Era lo que decían cuando el sumo sacerdote y querían ir en contra de Yeshua. Y le dice, no me acuerdo si fue Gamaliel o alguien de ellos, les dice, no vayamos a estar peleando contra los designios de Adonai. Tengan cuidado, porque este Yeshua, si es de Dios, su palabra va a perpetuarse, va a mantenerse en el tiempo. Y si no, todos se van al cabo de unos años, pues todos se van a dispersar, esto ya no se va a acordar de nada. Pues 2000 años han pasado y todavía predicamos al judío hebreo que vino de Adonai, ¿verdad? 2000 años. Gamaliel ya no estuvo para verlo, pero seguimos predicando el evangelio, ¿sí? Rab Shaul no tenía tanto esfuerzo que hacer. Nosotros sí. Aún Esteban, ¿se acuerda de Esteban? Claro, el primer mártir. Esteban explicó el evangelio como, ¿usted se acuerda cómo? A los hebreos, a los judíos que lo estaban persiguiendo, que lo tenían esclavo y cautivo, y habla delante de ellos con un denuedo asombroso, porque el Ruach HaKodesh le dio palabra y empezó a predicar desde Abraham, escogido de Adonai, salió de Ur de los Caldeos, y desde entonces empieza a decirles todo el evangelio. La forma correcta de la predicación, ¿sí? La forma correcta. Tal vez ellos no entendían algo que debían de saber. Y Esteban se los dio. Hasta que se lo echaron al plato. Ya no tienen ellos justificación porque ellos escucharon de primera mano todo lo que ellos sabían, ¿sí? Y a Yeshua HaMashiach, que era la pieza faltante de su rompecabezas, era lo único que hacía falta poner. Y llegó hasta allí. Y de repente dice, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la diestra de Adonai.
Y entonces dijeron ellos, está blasfemando este hombre. ¿Sí? Y empiezan a lapidarlo, y mientras lo están lapidando, él está diciendo, perdónales sus actos, sus hechos, perdónales, porque no saben lo que hacen también. Dijo, lo mismo, casi. Y entonces, ahí lo matan, recibe mi espíritu, Adonai. Y ahí lo matan, el primer mártir, ¿verdad? Pero nos da un ejemplo de vida. La primera cosa, ¿cómo debemos predicar el evangelio? La primera cosa, más para los gentiles que para el mismo pueblo de Yehudá, ¿sí? Porque para ellos lo único que les falta es la piececita única de el Mesías. Es lo único que les falta. Pero a nosotros acá nos falta más que eso. Algunos que ni siquiera entienden su necesidad de salvación. Algunos que andan por la vida, decía yo en la publicación que subí, andan como ignorantes por voluntad. Por su propia voluntad, no queriendo saber absolutamente nada. Bueno, pues háganle, pero nosotros tenemos que esforzarnos para el que quiere que conozca el trasfondo de dónde viene la necesidad de un Salvador, ¿sí? Porque es que una persona gentil requiere ser unida al pueblo. ¿Por qué? ¿Y quién hizo posible eso? ¿Quién hizo posible que un gentil pudiera formar parte del reino de Adonai, del pueblo de Elohim que se llama Israel? ¿Sí? Yeshua fue el que intercedió por toda la humanidad. Es a través de él, esa es la puerta. Porque a veces no entendemos, el evangelio es todo esto. El evangelio en Yeshua es la puerta. Es una Dalet. Es la puerta de entrada. Dice Adonai, yo soy la puerta. Pero también es el reino. La invitación al reino de los cielos, ¿verdad? El evangelio. ¿Qué más es el evangelio? Es la invitación a ser familia de Adonai. ¿Sí o no? El evangelio es eso. Tú estás invitando a alguien ajeno de la familia a formar parte de la familia. ¿Quieres ser hijo de Adonai? Ven. Yo conozco. Yo te puedo presentar a la puerta para que tú puedas formar parte de la familia, del reino, y en última instancia es la invitación a llegar al reposo. Al reposo. Todo esto es el evangelio. Todo esto. Nuestros abot, nuestros padres, Abraham, Isaac, Jacob, dice Hebreos capítulo 11, donde habla acerca de la fe, es pues la fe, de lo que se espera, la convicción de lo que se espera. Habla acerca de aquellos que no recibieron lo prometido, que fueron a la tumba y que murieron sin recibir lo que Adonai había prometido. ¿Qué le prometió a Abraham? Que no recibió. Una descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. No lo recibió, solo recibió a uno. ¿Sí? ¿Qué más no recibió la promesa? ¿Qué más? ¿Todavía falta? Porque aquí está, en el reino está representado, ahorita dijeron sobre el pueblo, que era tan numeroso como las estrellas del mar. Esa es una promesa que Abraham no recibió y murió y no recibió. ¿Qué más? ¿Qué? La tierra, por supuesto, porque la tierra es una promesa para Abraham, Isaac, Jacob, que iba a recibir su pueblo, su tierra, la tierra bendita de Israel. Tampoco recibió esa promesa y murió no recibiendo la promesa. Pero sabe que un día va a ser levantado de la tumba para que pueda ver los millares de millares que forman parte de su pueblo. ¿Mm? ¿Cómo ve? Nos van a querer y de hecho nos están queriendo. No sabemos nosotros lo que Adonai está haciendo ya en Israel, no sabemos. No.
En Israel hoy está sucediendo algo asombroso, porque Adonai mismo se está revelando a Yehudá. Adonai mismo no necesita intermediarios, no necesita gente que vaya y predique. Adonai mismo está manifestándoles la verdad. Se están encontrando con los evangelios, se están encontrando con el Brit Hadashah y están leyendo. ¿Y sabe qué se están encontrando? Se están encontrando con un libro hebreo completamente. Y cuando lo leen dicen, oye, esto no es occidental, oye, esto no es católico, oye, esto es hebreo. Este judío del que hablan las escrituras en el Brit Hadashah, este es un rabino que estuvo entre nosotros y su enseñanza es tan válida como el de cualquier otro rabino de todos los tiempos. Este rabino, Yeshua, es como cualquier otro de nuestros rabinos que estuvieron aquí en tiempos ancestrales. Su enseñanza es tan válida como cualquier otro, pero ¿qué cree? Nosotros sabemos que cuando empiezan por esa puerta, se encuentran no solo un rabino común y corriente, se encuentran al Elohim de los cielos y de la tierra, al creador de los cielos y de la tierra. Está pasando. Hay un grupo en el que en YouTube que se llama One for Israel. One for Israel. Así se llama. Y ellos se encargan de pasar los testimonios de judíos convertidos a Yeshua HaMashiach. Búsquelo. Se va a encontrar con una sorpresa de gente que dice, yo estaba vacunado contra el evangelio, contra el Jesús que vinieron a predicar, que venían a predicar, cuando de repente, de manera sobrenatural, encontré a Jesús. Él se encontró conmigo. Ajá. Bueno, pero eso no tiene que ver. O sea, sí, pero sobrenaturalmente Adonai sí se está manifestando a ellos. ¿Sí? No, o sea, no hay intermediarios de alguien que venga a predicarles, porque ¿sabe qué? Les cierran la puerta. ¿Sí? Les cierran la puerta, pero ellos están encontrando al Mesías. Había dio su testimonio, un hermano cristiano que estaba en el Cótel, estaba en el Muro de los Lamentos, allí en una celebración judía, y había un montón de judíos, y entonces un judío se le acerca y le dice, tú eres cristiano, ¿verdad? Y entonces él voltea y le dice, pues sí, pero ¿por qué quieres saber, no? Perdón, ¿qué quieres saber? Necesito darte un mensaje de parte de Dios. En medio de la celebración, en medio de un montón de judíos, y le dice, mira, no podemos decir esto en público, pero yo a ti te lo voy a decir para que lo prediques en tu congregación y en todos lados donde tú puedas dar testimonio de esto, para que lo hables. Esto nosotros no podemos decirlo en público porque esto está prohibido, pero hay aquí un grupo enorme, un grupo creciente de creyentes en Yeshua, en tú Jesús, en ese que tú estás predicando. Nosotros creemos en él. Está en secreto, lo guardamos en secreto, pero nos reunimos en secreto. Judíos, hermanos, que están creyendo en Yeshua. ¿Cómo está pasando esto? No lo sabemos, pero Adonai está haciéndolo. Adonai está haciéndolo. ¿Qué es lo que nos falta en estos tiempos finales? Que Yehudá crea en el Mesías Yeshua como Adonai. ¿Qué es lo que nos falta a nosotros en el occidente? Que todos los que creemos en Yeshua como Salvador, creamos también en el hacer obras por amor. Las obras que están escritas en la Torah. Esa es nuestra predicación. Esa es nuestra predicación. No, pero que la Torah es maldición. ¿Dónde dice? ¿En dónde dice? Dime un solo versículo en toda la Biblia que diga que la Torah es maldición. No es maldición. Contiene palabras que maldicen a aquel que no se apega a la Torah. Pero también contiene bendiciones a aquellos que guardan los mandamientos del Eterno.
¿Por qué no dicen que es bendición? ¿Verdad? Porque ninguno, ni uno de sus discípulos, de los apóstoles, ni uno dejó pasar una jota ni una tilde hasta que murieron. Ni uno solo. ¿Por qué que no entendieron ellos que Yeshua ya había abolido, ya había abrogado? Pues es que no pasó esto, jamás pasó. Y Yeshua lo dijo con todas sus letras, pero le creen más a otros que han hecho teologías inmundas que a las mismas palabras de Yeshua. No he venido a abolir la Torah, he venido a cumplirla. Y hasta que no pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde, ni una puntuación más pequeña de la ley pasará. Y cualquiera que enseñe, quebrante uno de estos mandamientos pequeñitos y así los enseñe a no guardarlos, será tenido en el reino de los cielos como pequeño. Pero aquel que los guarda y los enseña será tenido como grande en el reino de los cielos. No hace falta leer entre líneas, está claro. Es palabra de Yeshua. Que a veces ponemos sobre las palabras de Yeshua más autoridad a otros, seres humanos, falibles, erráticos, que a veces que en una línea pone una cosa y en otra línea están contradiciendo, que a las mismas palabras de Yeshua. ¿Cómo puede ser esto? Vamos a poner en claro esto. Que más autoridad que la Torah Yeshua, o que Yeshua y la Torah, no hay nada. No hay nada. ¿Sí? Por eso nosotros en nuestro entendimiento llamamos a Yeshua la Torah viviente, porque es la palabra misma de Adonai hecha carne. ¿Sí? No discrepa la Torah con Yeshua ni Yeshua con la Torah. ¿Por qué? Porque son uno mismo. Solo que una está escrita en piedra o en papel o en papiro o en pieles, y la otra está en el Ruach HaKodesh, escrita en nuestro corazón. Solo es necesario que lo permitas, que lo entiendas, ¿verdad? Bueno, ojalá que esto haya sido aclarativo de varias dudas que pudiéramos haber tenido. Y si hay otras más, no duden en comunicarse, en hacérmelo saber, que yo en su momento daré la explicación y la respuesta a todas las dudas que haya, que salgan, ¿sale? El Eterno les bendiga, amados. Qué bueno que estuvieron aquí con nosotros y espero sucesivamente continuar con este estudio de Romanos, que vamos a continuarlo y espero poder transmitir verdad siempre, todo el momento. Pero un consejo les dejo, un consejo: no me haga caso a mí ni a ningún otro, a ningún pastor, a ningún sacerdote, a ningún guía espiritual, a ninguno, si usted no estudia de primera mano la palabra de Adonai. Usted debe de estudiarla, porque en eso, así como los de Berea, están confirmando las palabras que están escuchando. ¿Sale? Confírmenlas, estudien, busquen, porque la suma de la palabra de Adonai es verdad. Salmo 119, 160. Así es. El Eterno les bendiga. Gracias, Abba Kadosh, por este tiempo. Gracias, Padre Eterno, por este tema que tú nos has regalado hoy. Bendito eres, Señor, porque tú diriges a tu pueblo. Ayúdanos a hacer entender, a conocer, Señor, hacia dónde quieres llevar, Señor, al gentil cuando viene al conocimiento de la verdad. Que aquí entendemos, Padre, en tu evangelio, estas 4 maravillas, estas 4 partes que forman el evangelio entero, el evangelio completo, Señor. La puerta, el reino, formar parte de la familia, entrar al reposo que tú tienes preparado para tu pueblo y el ser obedientes a tus mandamientos. Sea tu nombre bendito eternamente y para siempre. Te glorificamos y exaltamos tu Kadosh nombre, tu santo nombre. Por Yeshua HaMashiach, toda Rabá, muchas gracias. Amén, amén, ve amén. El Eterno les bendiga, amados.
תודה רבה.